Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a tratar de desarrollar este video a un día después de las elecciones de Estados Unidos, donde el presidente Trump ganó de manera contundente las elecciones a Kamala Harris, quien de manera democrática ha reconocido su derrota. Y como bien lo dije desde antes de la campaña, yo dije que no me iba a meter en ese, en ese evento y en esa lid de la lucha electoral, que no es más que responsabilidad de los estadounidenses, nacionales o nacionalizados, ¿no? Y que no era una responsabilidad de nosotros, que aunque vivimos en Estados Unidos, pues somos solicitantes de asilo, ni siquiera somos residentes. Si bien una vez aprobado nuestro asilo, tenés la oportunidad de obtener la residencia permanente en un año, pues ni siendo residente podemos votar. Solo votan los ciudadanos. Y en esto se tiene que estar claro que, por lo tanto, la responsabilidad electoral recae en los ciudadanos estadounidenses. Pero aún con todo eso, pues, el papel que yo asumí de tener una posición pasiva ante el proceso electoral entre la señora Kamala Harris y el señor Donald Trump, no se debió a eso, precisamente. Se debió específicamente a que los nicaragüenses que estamos dedicados a este proceso de lucha por la libertad de Nicaragua, por la democratización de Nicaragua, debemos de entender de que necesitamos el apoyo de ambos sectores, tanto de los republicanos como los demócratas. La mayor parte del tiempo, las leyes que pasan en este país tienen carácter bipartidista. La democracia en Estados Unidos permite que tanto republicanos y demócratas, con las leyes que le interesan a este país, ya sea leyes que benefician a lo interno del país o ya sea leyes en contra de países antidemocráticos, casi todos pasan con la venia bipartidista en la mayor parte del tiempo. Entonces, tomando en cuenta esta situación, yo decidí tomar una situación pasiva y no tomar partido.
en el proceso electoral estadounidense. A diferencia de algunos cuantos que se desgañitaban por Kamala o se desgañitaban por Trump y que estaban peleando fundamentalmente en los grupos de WhatsApp, y algunos ya sufren burlas, o algunas, del sector que se desgañitaba por el señor Trump. Eso demuestra también la calidad de dictadores que hay en algunos nicaragüenses. El burlarse o atacar a los mismos nicaragüenses que apoyaban a Kamala o a la señora Harris implica también la pésima calidad de algunos opositores que, si encabezaran el gobierno nicaragüense, serían tan dictadores o peor que Daniel Ortega en Nicaragua. En vista de todo eso, pues este servidor desde un inicio manifestó que no asumiría partido en este proceso electoral. Ahora habrá que esperar cuál fue la posición del señor Donald Trump, o cuál será en realidad la posición del señor Donald Trump en relación al tema Nicaragua. Muchos asumieron una posición de anticomunista contra los demócratas, lo cual es una estupidez total. En este país, a ninguno de los partidos en contienda podés decirles comunista. Si bien es cierto, los demócratas son partidarios de mayor beneficios sociales, pero eso no los hace comunistas. O sea, el hecho de que apoyen una serie de beneficios sociales, o la diversidad sexual, o el aborto, les recuerdo que los países como Cuba y Nicaragua tienen prohibido el aborto. Y tiene penas severas en Nicaragua el aborto. Entonces hay que pensar de que son personas con dos dedos de frente. El que piensa que esta situación de la diversidad sexual o de apoyo a la libertad de la mujer o del aborto es comunismo. Les recuerdo que eso no nació ni ha nacido en ninguno de los países llamados comunistas. En Cuba incluso se perseguía a los homosexuales. Nicaragua promueve a un sector de homosexuales que le hacen barra a la dictadura, pero está prohibido con penas severas el aborto. Entonces, el cuento y el mono anticomunista, yo creo que a estas alturas del campeonato es impertinente. Está fuera de contexto, ¿verdad? O decir que Trump va a acabar con las dictaduras. Ya tuvimos la experiencia pasada. Muy amigo de Putin y el dictador Kim Jong-un. Es más, visitó Corea del Norte, lo que no había hecho ningún presidente estadounidense. Pero también lo tuvimos desde el 18 de febrero del 2018 hasta en enero del 2021 en la presidencia, en los momentos más álgidos de las protestas
en Nicaragua y no hizo nada para terminar con la dictadura de Daniel Ortega. Lo tuvimos 2 años y 9 meses a Donald Trump. Pero también tuvimos 4 años a Biden y Kamala y tampoco hicieron nada. Sabemos que el talón de Aquiles de la dictadura son las remesas. A estas alturas casi van a duplicar este año las remesas a la exportación de mercancías. Y Biden no hizo nada con esas remesas. Pero en los 2 años y 9 meses que estuvo Trump en el proceso de lucha más fuerte en Nicaragua, tampoco hizo nada. Ni creo que vaya a hacer algo precisamente por los intereses empresariales. Este negocio es un negocio redondo, el de las remesas, para los dueños de las remesadoras en Estados Unidos. Entonces, yo no creo que vaya a hacer algo el señor presidente Donald Trump, como tampoco lo hizo Biden. Entonces, estarse peleando entre nicaragüenses que ni residentes somos es la peor tontería, más cuando el pleito es algo que atañe única y exclusivamente a los estadounidenses. Yo siempre dije, no me voy a pronunciar a favor de nadie en estas elecciones porque ni residente soy, pero mi interés es la lucha por Nicaragua y me interesan los dos como aliados. Creo que es la posición más sana y el pleito había que dejárselos a los estadounidenses. Y vamos a tocar algunos temas en ese sentido que creo es lo que más debe interesarnos. El día de hoy conversaba con un sacerdote amigo, exprisionero político, a través de la línea de WhatsApp, que es el principal creador de lo que es la GECON. La GECON es la gran confederación opositora nicaragüense. La gran mayoría de los nicaragüenses y la gran mayoría de los opositores no conocen a la GECON. ¿Por qué los medios disque opositores que están en el exilio tienen una agenda mediática por intereses? En la mayoría, pues tal vez no todos, o no todos, sino pero es el sector que mayor incidencia tiene. Y dentro de esa agenda mediática, en la que un sector de los chamorros impone su criterio, hay que hablar claro, con el respeto grandísimo que le tengo a algunos de los chamorros. A otros no se los tengo en lo más mínimo.
Pero la agenda mediática y la cerrazón a nuevos liderazgos, inclusive que puedan traer como consecuencia la organización verdadera de la oposición, no tiene cabida dentro de sectores de medios de comunicación que tienen sus propios intereses y diseñada una agenda mediática. Es verdad. Según informan, un personaje de Los Chamorros es el que encabeza la mayor acogida de fondos, de financiamientos a los medios de comunicación de parte, y no menciono nombres porque respeto mucho a esta persona y yo no voy a crear división, pero es que la verdad es la verdad. Y esta persona dice se encargan de distribuirlo entre los distintos periodistas o sectores de medios de comunicación que participan en la agenda mediática de los supuestos medios opositores y que mayoritariamente están en el exterior o en el exilio, convirtiendo a un sector periodístico o de medios de comunicación en un grupo élite dentro del exilio. Es decir, que mientras casi 1 millón de nicaragüenses en el exilio estamos pasando dificultades económicas, de salud, hay un sector del periodismo que vive muy bien gracias a la lucha del pueblo nicaragüense y que reciben financiamientos no de Estados Unidos, que esa es la equivocación, sino de ONGs internacionales. Medio mundo sabe cómo es esto. Y ponía como ejemplo la GECOM, pero la mayor parte de los nicaragüenses en el exilio ni siquiera saben que existe la GECOM, una organización con más de 20, o una plataforma opositora con más de 20 organizaciones adscritas, inclusive más que Monteverde, en la cual, o en Monteverde, que eran 50 y pico de personajes, yo creo que ya no quedan 40, y que la semana pasada se le desertaron 5 o 6 personas, entre ellos 2 mujeres, una joven, un joven, y se le fueron personajes muy conocidos a Monteverde. Pero la agenda mediática no habla de esto. El pueblo desconoce esto. Se hablaba incluso de que el señor José Dávila, un viejo opositor social cristiano, creo que la mayoría de la oposición lo conoce, se había ido, pero me planteaban algunos miembros de Monteverde, no lo diga Chino, porque no sabemos si va a regresar o no se va a ir definitivamente. Creo que se fue Juan Diego, no recuerdo, Juan Diego creo que. Una muchacha, una señora Baunza, y algunos personajes con nombres que se fueron de Monteverde la semana pasada.
Ya se le habían ido como 5 el sector que quiso hacer su corriente de derecha. ¿Qué es la otra pendejada? Ahí me disculpan si tengo algunos pegones, no estoy bien de mi salud, aparte de la operación tengo una serie de problemas. Se me desarrolló un proceso alérgico terrible, por eso no comencé a las 3. El medicamento antialérgico fuerte que tengo, pues, te dopa. Ustedes saben que el antihistamínico te da sueño, te mantiene. Y estoy cumpliendo este compromiso porque lo anuncié. Pero no estoy bien. Estoy avanzando en mi proceso de recuperación de la rodilla. Bastante. Estoy haciéndole el esfuerzo por caminar pronto. Bienvenidos a Guillén, Franklin Padilla, Edgar F. Alvarado, Karen Zamora. Se me olvidó saludarlos desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Les está transmitiendo Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch, desde el programa Nicaragua Somos Todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país o continente desde donde nos esté mirando. Ahora, viene el problema que más preocupa. Yo he venido planteando, desde que vine a este país, en todos mis videos, que el liderazgo opositor lo primero que debería tomar en cuenta es como las famosas FODAs, ¿verdad? Las fortalezas, debilidades, las medidas que hay que tomar. En términos de seguridad, se le dice la situación operativa. Decían allá, o decíamos, pues, porque yo fui de la seguridad, nuestra fuerza es el enemigo, medidas a tomar, que casi es la FODA. Antes de entrar a eso voy a tocar un tema rapidito. Un día de esto en la prensa tocó el tema de los infiltrados. Bueno, ya me han dejado de joderme diciéndome infiltrado. Porque es risible, ¿verdad? El infiltrado, o el penetrado, o el reclutado, para que pueda funcionar o cumplir misiones, pues debe estar metido en una organización. A ver, si yo fuera un infiltrado del frente, en casi 2 años que tengo de aquí ya hubiera hecho todo para estar dentro de las organizaciones opositoras, buscando un cargo, buscando cómo estar ahí. Entonces nadie puede ser infiltrado si no está metido en una organización adversaria al organismo que dirige o representa ese infiltrado. Es idiotez decir que alguien es infiltrado si no está en una organización en la que ese infiltrado se hace pasar, en este caso por opositor. Entonces, ¿en qué está infiltrado? En nada. Entonces, ni siquiera eso dominan. Pero me dio risa cuando la prensa sacó algunas comparaciones de infiltrados y eso demuestra que no dominan el tema. Voy a tocar ese tema porque nosotros en el exilio sí tenemos infiltrados. La mayoría anda haciéndose pasar por ultraderecha. La mayoría está ligada a personas de la oposición y a organizaciones. Y en sus posiciones de puristas, de opositor, lo que promueven es la división
diciendo que no se van a unir a ningún sandinista y cumplen las misiones que les ha encomendado la dictadura como agentes, caso de Santiago Aburto, caso de Saencoe, caso de varios. Otros ni siquiera dan la cara usando perfiles falsos en todo tipo de redes. Entonces, la dictadura, en el caso del Chino Enoc, en un dolor de cabeza que se traía desde Nicaragua, yo comencé en 2019, creo que a finales del 2018, a enfrentarme con el Daniel Leochaísmo. Y a veces estos son idiotas, hay algunos que para causar división dice el Chino Enoc era sandinista, cuando lo he negado. 40 y la madre de años milité en el Frente Sandinista, imagínense desde el 76 para acá en la lucha contra Somoza. Es más, yo sí me siento orgulloso de esa participación, porque ese Frente Sandinista al que yo ingresé en aquellos años de clandestinidad era glorioso y la mayor parte del pueblo nicaragüense hasta el 79 nos apoyó. Era grandioso y era capaz de dar la vida por esa causa y por el pueblo. Y la principal causa era servir. Cuando los Ortega hacen la tendencia tercerista, los Ortega, Humberto, Daniel, el mismo Víctor Tirado, los principales dirigentes de esa tendencia, los principales traidores del sandinismo, son los que se aliaron con las familias más ricas de Nicaragua de la oposición y siguen siendo aliados, incluyendo los chamorros. Porque hasta hoy un sector de los chamorros seguía con Humberto Ortega. Porque dentro de los chamorros hay chamorros opositores y hay chamorros que desde hace años venían haciendo trabajo de seguridad. Hay que hablarlo claro. Melvin Alfonso Guillén, Arián García, Mayra Gabriel, y aunque se arrechen conmigo. Pero sí hay un sector. Desde que vos te encontrás, y esto lo he explicado varias veces, con que, y no es contra los chamorros del video, es contra los supuestos dirigentes y sobre los verdaderos infiltrados. Con las posiciones, en el caso del Chino, ese que está allí, ¿no? En Nicaragua me convertí en un dolor de cabeza porque desde mi militancia sandinista, no mi militancia danielista, nunca lo fue, defendía la dirección porque todavía en el 2018 yo estaba enganchado con todo el adoctrinamiento que nos metían en la cabeza de que todo era un trabajo de la CIA, de que todo... Y es risible ver muchos jóvenes que eran de la juventud sandinista, que eran sandinistas, y hoy andan hablando tonterías aquí y venían de allí, y están aquí en el exilio. Algunos de los mismos 222 que eran juventud sandinista. Nadie dice nada. Yo tengo 4 detractores dentro de los 222 que me atacan constantemente, pero jamás públicamente los ves pronunciarse y viven atacando al sandinismo o al que viene del sandinismo, sin darse cuenta que no es el sandinismo el que está en el poder es el danielismo. Y vamos a hablar claro en este sentido. En el caso del Chino, allá por 2020 creo que hicimos la primera directiva en la Plaza Inter, donde por cierto nombramos presidente honorario a la Chabelita
la mamá de Elvis Díaz, la Chabelita Romero. Allá, ¿recuerdan el colegio René Chic? Allá entre el Riguero y la Máximo Jerez. Ese es el colegio Elvis Díaz Romero. Pues el papá de la pulga, Elvis Díaz Romero, la mamá, perdón, fue a la que nombramos presidente honorario de un movimiento de sandinistas históricos que se crea de manera independiente y que se llamó Unión de Sandinistas Históricos de Nicaragua, Carlos Fonseca. Este grupo me nombraron a mí coordinador nacional. Lógicamente eso no le gustó al danielochallismo, comenzaron los ataques, comenzaron las amenazas de muerte. A partir de ahí yo aumento la cantidad y la calidad de ataques en contra de la corrupción del danielochallismo y de la falta de cumplimiento de los estatutos del Frente Sandinista, que para mí son los mejores estatutos de cualquier partido en la historia de Nicaragua, pero que precisamente a partir del 2007 dejó de cumplirlos el danielismo, porque esos estatutos lógicamente serían un freno para sus aspiraciones dictatoriales. En el 2022, a inicios, que es cuando yo caigo preso, vuelvo a reunir a la gente en la Plaza Inter y yo lo hacía en las reuniones públicas para que miraran que no estábamos conspirando. Se llenó de agentes de la inteligencia policial, los alrededores estaban filmando, desde un restaurante estaba un idiota filmando en Plaza Inter. Y bienvenido José Miguel Murillo, Cristian Vargas, Janer Indomable, Melvin Alfonso, Franklin Padilla, Edgar F.G. Alvarado. Y planteamos pues de que habría que plantearle a Daniel Ortega desde el sandinismo histórico lo que nosotros planteábamos, puesto que un sector del sandinismo histórico así ha sido manipulado y utilizado en el paramilitarismo en el 2018. Pero que una vez que los ocuparon, ya en agosto ya estaban aislados nuevamente como los mantuvo la Chayo. Por eso, inclusive, es que vuelve la bandera rojinegra, porque la Chayo la había desaparecido por una bandera rosada que le encambramaron, la bandera del Pepto-Bismol. Porque el objetivo era crear un movimiento danielochalista en el sandinismo, que aunque se llamara Frente Sandinista, él mismo vendría a ser sustituido, y por eso el sandinismo histórico, el sandinismo honesto, estaba siendo marginado. Yo sigo reuniéndome con la gente. Entonces, a través de Leopoldo Rivas, ya el enfrentamiento es más directo. Ya estoy atacando a Daniel por la corrupción, por su cobardía, por su traición. Ahí ya a inicios del 2022. Cuando miran que es imposible con las amenazas, con el sicario que mandaron a mi casa, y que el sector del sandinismo histórico apoyaba lo que yo estaba haciendo contra la corrupción, contra el aislamiento, entonces fueron más allá e hicieron desaparecer dentro del Frente Sandinista al sandinismo histórico sin reformar los estatutos, porque pues hay una comisión dentro de los estatutos para la atención al sandinismo histórico, las madres de héroes y mártires, los combatientes, los retirados. Ahí están los estatutos. Pues mandaron a desmovilizar y desactivaron al sandinismo histórico dentro del Frente Sandinista, y yo me negué a cumplir la orden. De por sí ya me habían aislado desde el 2012, cuando denuncié la corrupción de la alcaldía de mi pueblo. Desde entonces me aislaron del partido. Entonces me negué
a cumplir con la desactivación del sandinismo histórico, porque estaba en los estatutos y para poder hacer eso debían de reformar los estatutos y eso solo podía hacerlo el Congreso. Y yo más bien convoqué a una nueva reunión del sandinismo histórico. Llegó gente de aquí al exterior, sobre todo de Estados Unidos, nos envió para poder pagar las comidas de toda la gente que llegó en Plaza Inter, juntamos las mesas e hicimos la actividad. La inteligencia policial y la DIT presionaron a los dueños de restaurantes, nos enviaron a la seguridad, de que no podíamos así, le dijimos, nosotros estamos comiendo, pero no tienen que juntar las mesas. Entonces separamos las mesas, seguimos en la reunión y no hallaban cómo quitarnos. Hicimos la reunión, ya comenzamos a notar los primeros infiltrados, entre ellos un agente de Iriamba y un coronel a quien le decían el Zarco, que fue el primer jefe de la unidad de combate Oscar Pérez Casar, que se llama Roberto Montoya, creo, no recuerdo muy bien ahorita. Ahí está en Guatemala. Le falta una pierna y lo tienen como matón. Ese coronel llegó y fueron los primeros que trataron de infiltrar dentro de ese movimiento independiente de sandinistas que este servidor había organizado. Cuando vieron que no me podían callar, entonces me rodearon la casa, me aislaron y al final me echaron preso, me condenaron a 12 años y medio y me mandaron al infiernillo, casi un año. Y un idiota diciéndome que yo no era preso político, precisamente porque dentro de la corrupción que había dentro de la nueva organización mafiosa, Daniel Ochaísta, que tiene secuestrados y privatizados, familiarizados al Frente Sandinista, se estaban violando los estatutos, se estaba haciendo la corrupción y todo eso lo veníamos denunciando y eso llevó a que me echaran preso y ya saben el resto. Cuando yo vengo a Estados Unidos con los 222, ellos saben que no me voy a callar. Entonces activan, por un lado, echándome como paramilitar y todo el mundo sabe que yo no era paramilitar. Si para el 2018 acababa de dejar la silla de ruedas por el andarivel, después la muleta y andaba en bastón. Toda la vida, y creo que todo el mundo me vio en mi casa durante toda la jornada del 2018, a la que me opuse, desde mi casa. Entonces, hay 4 de los 222 que siguen señalándome de paramilitar, incluyendo algunos de ellos eran sandinistas, otros chuparon la teta sandinista, otro tenía a mi hermano viceministro dentro del Frente Sandinista que le permitió no cumplir con el servicio militar, otro llegó a ser hasta recompa y chupando la teta con un cuñado mayor de las Fuerzas Armadas que le dio su casa por años, porque ya tenía más de una casa este mayor, Juan López se llama. Hijo del famoso Juan López, que es una esquina, punto de referencia en Estelín. La hermana era secretaria general del ANDE, la hermana del tesorero del Frente, y a su vez fue vaqueano de la Guardia, y yo a la Guardia. Todavía estábamos en la montaña a asesinar varias familias como vaqueano de la Guardia, y bien militantón del Frente. Y dirigí un proyecto millonario. Ah, pero él es 222, ¿verdad? Y me doy cuenta que esta persona nunca lo llevaron al Chipote, nunca lo llevaron mucho menos a la Modelo o al Infiernillo. Y en la cárcel oía noticias por radio, leía y hacía manualidades que mandaba a vender a su familia, que preso político tenía esos derechos. Vayan, pregunten cómo nos tenían. Por eso dan risa. Entonces, por eso yo a veces me chivo de Luis Galeano, que utilizó más de 40 de mis videos, los videos más violentos contra la dictadura de Daniel Ortega y la corrupción, los hice yo dentro de Nicaragua, combatiendo dentro del Frente Sandinista la corrupción y por el regreso de los estatutos del verdadero Frente Sandinista.
Cuando vengo a Estados Unidos me ponen como infiltrado en un sector y riegan esa bola que soy infiltrado para un sector. Podríamos decir el sector radical de la oposición, donde están los verdaderos agentes de inteligencia. Y para el sector sandinista, que hay varias decenas de miles aquí en Estados Unidos, me ponen como traidor. Me hicieron la operación sándwich y no pudieron domarme. Ahí es donde comenzaron los ataques de Galeano, los ataques de Santiago Aburto, un agente de más de decenas de años de la dictadura. Presidente de la FEG en Seabanco, Santiago Aburto. La organización estudiantil o el brazo estudiantil de la Juventud Sandinista dentro de secundaria. Ese es Santiago Aburto. Y de esa manera se comenzó a desarrollar el mito del chino paramilitar. Nunca lo fui. La mayoría me vio haciendo videos en mi casa durante todo el 2018. Hasta el 2022 a inicios que caigo preso. Ya estando aquí no me han callado, soy una realidad. Me informan que uno de los 222 tiene más de 20 años de trabajar para la Dirección de Información para la Defensa y este es el encargado de estarme diciendo paramilitar constantemente en los grupos de WhatsApp porque no se aventura a salir públicamente porque en mi pueblo todo el mundo sabe quién es. Que precisamente este que tenía privilegios en la cárcel de Estelí. Y de esa manera crece el mito del chino el paramilitar. En casi 2 años se han convencido de la gran mentira y el chino infiltrado, y ahí es donde toco lo de la prensa. La prensa habla de los infiltrados y saca en específico 4 casos. El asesinato de Jorge Salazar, el asesinato del coronel o mayor Pablo Emilio Salazar, conocido como un comandante bravo, a quien se conoció como el mejor estratega militar de la Guardia Nacional y el jefe del Frente Sur de la Guardia Nacional. El caso Carballo y el asesinato de Somoza en Paraguay. Estos son los infiltrados. Ahí es donde demuestran desconocer el tema de los infiltrados. Y les explico rapidito. El infiltrado o el penetrado pasa de 3 maneras. El reclutamiento, porque tiene ciertas afinidades, ciertas características, o que por circunstancias de la vida quedó en el sector enemigo del danielismo y en aquel tiempo de los 80 del sandinismo, y lo reclutan estando dentro de los sectores enemigos del sandinismo en aquel tiempo o del danielismo. Este reclutamiento se puede hacer por 3 vías. Uno, ideológico, por la afinidad ideológica del piche y que le tocó estar adentro, porque el que se recluta ya está adentro. 2, por interés material, y el interés material generalmente les hacen un estudio de comprobación operativa que puede dilatar meses, que puede dilatar años. Y una de las características es el interés material. Es decir, ser un infiltrado o traidor de sus compañeros por precio. Y el otro es la dependencia. ¿Cómo fue el reclutamiento de Arnoldo, el reclutamiento de Wilfredo Navarro en 1979 por los organismos de seguridad bajo la dirección de los cubanos? Ya que a Wilfredo Navarro tenían todo para ser condenado y Arnoldo Alemán, y cambió la pena de 30 años por convertirse en un agente reclutado por dependencia y cambió los 30 años de prisión por ser un agente de la seguridad del Estado, por dependencia.
Una de las características es que los primeros informes no usan, porque todo agente es un seudónimo, los primeros informes los hace a mano y pone su nombre, apellido y firma, lo cual ya lo deja comprometido de que es una persona que le está pasando información a la seguridad del Estado y a la hora de cualquier traición al organismo de seguridad, lo hacen público y hacen llegar a la fuerza enemiga, ya sea el sandinismo o el danielismo, esos documentos para que estos mismos se encarguen de eliminarlo. Y el otro sistema es la penetración, que es el infiltrarse. Y es una persona que le comienzan a convertir en una fachada, que se comenzó a enojar o dar muestras de inconformidad y desviación a los principios, a los valores de aquella organización. Al final se puede convertir en traidor y lo dirigen a infiltrarse. Bienvenido Arnulfo de Tanco, Tony Arto. Lo ponen a la vista para que miren del cambio que va teniendo, y eso es lo que se conforman como fachada, leyenda y línea de conducta, que la fachada es un resentido, la línea de conducta es un proceso de transformación en que el resentimiento aumenta y él va cambiando y va radicalizando sus posiciones para poderse infiltrar, que es lo que se llama penetración. Esa es la línea de conducta. Y la leyenda es todo un cuento del por qué él decidió hacer ese tipo de cosas. Es decir, la leyenda es el cuento, la historieta que cuenta el por qué sufrió ese proceso de transformación. Entonces, son las tres características de estos agentes: fachada, leyenda y línea de conducta. Entonces, en el caso del asesinato de Somoza no hubo ninguna infiltración. Entonces, Enrique Gorriarán, que se hicieron pasar como periodistas, sí, pero no se infiltraron en ninguna organización, y ahí es donde le encaba la prensa. Que el equipo de Gorriarán Merlo se infiltró. ¿En qué se infiltró? Todos eran ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, todos eran argentinos. Los dirigía Enrique Gorriarán Merlo, que a su vez era el suegro, posteriormente se convirtió en el suegro de Alberto Mora, que fue mi amigo y que dirige esa revista En Vivo con Alberto Mora en el Canal 4. Hermano de la Yanina, hijo de Alberto Mora Olivares, que hacía las caricaturas del muñeco Nicasio y que fue mi amigo. Entonces se infiltraron en Paraguay. Esa no es ninguna infiltración, porque nunca pasaron a formar parte de ninguna organización enemiga. Era un comando de izquierda cumpliendo una misión en el exterior del Frente Sandinista o una misión de la Dirección Quinta, porque en el exterior quien funcionaba era la inteligencia dirigida por el cubano Renán Montero. Y no hubo ninguna infiltración dentro de la organización de Somoza, que ya estaba organizando la contra, que había hecho la Legión 15 de septiembre y que los primeros vestigios de la contra fueron financiados por Somoza, y que es uno de los motivos por los cuales la Dirección de Inteligencia, la Dirección Quinta de Renán Montero, que funcionaba en Nicaragua, que era cubano, decidió ejecutarlo para que no siguiera organizando a la Guardia Nacional que se había conformado en esa Legión 15 de septiembre, que son los primeros vestigios de la contra en el exterior. Por eso es la decisión de asesinarlo, no por lo que había pasado, sino porque era el que podía aglutinar a los guardias. Pero ahí no se dio ningún proceso de infiltrados. Ese fue un team de trabajo
o un comando cumpliendo una misión en el exterior. Se ubicaron cerca de la casa de donde vivía Somoza y le comenzaron a vigilar los pasos. Y en septiembre, comenzando la segunda quincena de septiembre del 80, se lo echaron. Ahí no hubo ningún trabajo de infiltración. Y el mismo Gorriarán Merlo, que asesina a Pablo Emilio Salazar, al comandante Bravo, en Honduras, el arma las proporcionó Lenin Serna, que estaba ahí agregado militar en la embajada nicaragüense en Honduras, porque él no era el jefe de la seguridad todavía. Tampoco se infiltraron en nadie, porque lo mandaron a un trabajo al exterior. Entonces eso no son infiltraciones, son tines de trabajo que mandan a cumplir visiones al exterior. El infiltrado se tiene que meter a una organización enemiga del régimen que representa ese organismo de seguridad que dirige al infiltrado. Tiene que estar metido en una organización contra, en aquellos tiempos, o alguna organización política opositora hoy. Mientras alguna persona no esté metida en una organización enemiga del danielismo, política o militar, no es infiltrado, no está infiltrado en nada. El infiltrado o penetrado, por eso la prensa demuestra su pericada de que no domina este tema. Que se hizo trabajo de infiltración o de penetración en el asesinato de Pablo Emilio Salazar, sí. Pablo Emilio Salazar tenía una querida que es la que lo hace llegar a esa casa. Esa querida la habían retenido aquí en Nicaragua en el 79, la reclutaron bajo la dirección de la inteligencia cubana que asesoraba a la seguridad del Estado, o la dirección quinta, a cambio de que no la echaran presa, a cambio que no le tocaran la familia y le eliminaran los cargos. O sea, fue un reclutamiento por dependencia y por interés material. Esta mujer, que la conocían como Bárbara, la mandaron a Honduras, contactó a su querido, que era Pablo Emilio Salazar, y lo hizo llegar a la casa en Honduras, donde fue asesinado. Entonces sí hubo un trabajo de penetración, pero no era Gorriarán Merlo y su grupo, que son los que asesinaron a Pablo Emilio Salazar y asesinaron a Somoza. Ellos no se infiltraron. Entonces la prensa adolece de pericadas en el tema, porque el Gorriarán Merlo y su gente no se infiltraron. Fue como un team de trabajo. Igual que mandaron a asesinar a Somoza a Paraguay, igual mandaron a matar a Pablo Emilio Salazar en Honduras, al comandante Bravo. Entonces van entendiendo. Para toda mierda infiltrado, y ni siquiera dominan el tema. Entonces la infiltrada, o la que sí penetró a la personalidad y penetró al estado emocional, porque era vinculado a ella, fue la querida de Pablo Emilio Salazar, que fue la que lo hizo llegar a esa casa. Fue la que le abrió la puerta de la casa. Y tras que entró Gorriarán Merlo y su gente, lo agarraron y después lo asesinaron. Ahí sí hubo un trabajo de penetración por los sentimientos que este hombre tenía hacia esa mujer. Pero quien hizo el trabajo de penetración fue la mujer. No Enrique Gorriarán Merlo, que son los ejecutores, los argentinos. Es porque este era un team de trabajo con una misión comando en el exterior igual con Somoza. Esos no son infiltrados. Sí menciona otros trabajos y ni siquiera menciona a la mujer de Pablo Emilio Salazar como la infiltrada. Creo que es del 13 de octubre el trabajo. El otro trabajo de infiltración menciona el caso de la Marixa Castillo. Este caso sí. El organismo F4, que era donde yo trabajaba, en la USR, la Unidad de Sectas Religiosas, fue la que hizo el trabajo de Carballo con la Marixa Castillo. Y sí, Monseñor Carballo tenía debilidades por algunas mujeres, como hay curas que tienen debilidades por los hombres, ¿verdad? Pero Carballo era por las mujeres,
le hicieron una caracterización y encontraron de que podían lanzarle a la Marisa, que como decimos nosotros era un culón en aquel tiempo. Por cierto, fue la esposa de Carlos Mejía Godoy, creo que le tiene 2 o 3 hijos. Aquel que sale hablando ahí vulgaridades, creo que se llama Alejandro Mejía. Y a ella sí la dirigieron a penetrarse emocionalmente con Monseñor Carvalho. Y después ya pasó todo lo que yo les he dicho sobre este caso, como pusieron un grupo de periodistas que llegaron a protestar a la UPE, que es la Unión de Protección de Embajadas, porque se estaban escapando los somocistas de las embajadas y todos esos cuentos. Y el objetivo era para que cuando se oyeron los balazos, que por cierto eran tiros de salva, que le tiraron a Carvalho cuando salió desnudo, los periodistas se dirigieran donde sonía y donde sonaron los disparos y le tomaran la foto y lo sacaran desnudo y todo el cuento que ya sabemos. Ahí sí hubo un trabajo de infiltración, de penetración. Infiltraron a Bismarck Carvalho. Otro trabajo de infiltración que sí lo mencionaron y creo que ahí sí la pegan, el que se le hizo dirigido por la seguridad del Estado. No es que lo dirigió Álvaro Altodano, más bien Álvaro Altodano y Néstor Moncada Lau, ahí creo que estaba metida la Geisel Lau, está metido otro montón de gente en relación al caso de los misquitos y un montón de cosas más. Lograron hacerse pasar como resentidos contra la revolución. Álvaro Altodano viene de una familia conocida por ser burgueses, por ser gente adinerada, con una posición económica sobresaliente, y lógicamente podía escupir en rueda con Jorge Salazar. Jorge de Salazar, un antisandinista radical, se embarca y después viene su asesinato, ¿verdad? Ahí en una gasolinera del crucero. Ahí sí lograron la infiltración a Jorge Salazar. Pero aquí no vengan hablando de infiltrados. Si la persona no logra entrar a una organización o a un grupo de personas que son enemigas del danielismo, no puede infiltrarse. ¿Por qué? Porque el infiltrado tiene que penetrar a una persona o a una organización. Eso, para que vayamos analizando cómo son los asuntos. El chino es infiltrado, dan risa estos pendejos. Y algunos medios se prestaron a eso, ahora no me atacan, porque hemos ido demostrando qué es lo que nosotros hacemos. Y esa maña hijuela cieputa de hablar en plural nunca se me quita. Esa maña viene de hablar en plural, viene de aquello de la humildad, pues es el trabajo de la organización. Es la costumbre, tantos años, 40 y pico. Entonces, hablando de la situación electoral, yo no espero mucho del presidente Trump. Como nunca hizo nada, el presidente Biden, 4 años y no hizo nada. Sancioncita, bueno, gracias a ese gobierno, pues le demos la libertad a los 222 y los 135. Pero en específico nunca los golpearon donde deberían de haber golpeado. Golpear al ejército, sus inversiones. Golpearlos con las remesas, que es el medio de sobrevivencia del régimen de la dictadura en Nicaragua. El presidente Trump tenía 1 año y 3 meses de estar en el poder. Le quedaban 2 años y 9 meses cuando reventó lo del 2018. Es decir, estuvo 2 años y 9 meses
durante todo el proceso más álgido de la lucha del 2018 contra la dictadura de Daniel Ortega y tampoco hizo nada. Entonces no nos enredemos. Entonces aquí viene la parte que más nos interesa. Y es los nicaragüenses. Pero sobre todo los mediáticos conocidos como líderes opositores que han demostrado que ni mierda de líderes son. Desde como en abril del año pasado he venido planteando que los estudios indican que el exilio en Estados Unidos, donde está el 80% del exilio nicaragüense, el otro 20% está en Costa Rica, segundo lugar, y España. Y ni siquiera han hecho el FODA, como nos decía al inicio, o levantado la situación operativa del exilio. Y se los he venido planteando porque ellos centran todo en Miami, porque ahí están los mediáticos. Si bien es cierto que el 33% de la oposición o del exilio nicaragüense se encuentra en el estado de la Florida y que un 56% de ese 33% que está en el estado de la Florida está en el área metropolitana de Miami-Dade, pues ese trabajo se vuelve un poco difícil para la oposición, porque mayoritariamente es donde se encuentra el viejo exilio nicaragüense de los 80, de guardias, contras, de somocistas. Estos ya se acomodaron en Nicaragua y no van a hacer nada contra la dictadura. Más bien, varios de ellos tienen negocios con la dictadura en Nicaragua, incluyendo, aunque no esté allí, creo que está en Texas, a Álvaro Somoza, al Chihuín, que negocia con los sandinistas. Increíble, pero es cierto. Pero Cohen era el enlace entre el Chihuín y el sandinismo. El Chihuín ha estado en la Secretaría del Frente, el hijo de Somoza, del último Somoza. Álvaro y sus familiares negociaron para que le pagaran una gran cantidad de millones y le dieron un porcentaje a Lenín Serna por ser confiscado. A ese nivel, Dios los cría y el diablo los junta. Aliados los somocistas con Daniel Ortega. Y es verdad. Entonces, ese sector, que ya son ancianos, más viejos y cacrecos que yo, no van a hacer nada contra la dictadura, porque ya vivían aquí, otros sí tienen negocios en Nicaragua, negocios en alianza con la dictadura de Daniel Ortega. Es decir, los que apoyaron, o la base de somocistas, que apoyaron, valga la redundancia, a Anastasio Somoza, muchos negocian con el Frente Sandinista. Y es por eso que esa área de Miami es más difícil de organizar para que hagan un verdadero trabajo contra la dictadura. Y sus hijos han nacido aquí, sus nietos también, que ya son hombres, y no tienen nada en qué pelear con la dictadura porque no tienen intereses en Nicaragua. Y la mayoría de ese exilio pertenece a ese sector de somocistas de los 80 en Miami. O sea, pudiera haber un 10, 12, 15% que a lo mejor pudiera estar o hacer algo de la lucha contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega.
Pero otro 33% del exilio, y ese sí es un exilio que puede ser trabajable para organizarlo contra la dictadura, se encuentra en el estado de California. Estamos hablando que el último censo de la población nicaragüense o el exilio nicaragüense fue en 2020 y eran aproximadamente 1.100.000 personas. Ya se había venido alguna gente del 2018, 19 y parte de ese mismo 20. Pero el grueso que ha salido de Nicaragua ha salido entre el 21 y el 24. Entonces estamos hablando que aproximadamente hay 1.600.000, 700.000 nicaragüenses, de los cuales un 33% está en la Florida, pero en California está el otro 33%. Y tampoco los dirigentes opositores, estos datos se los he comenzado a restregar y a decírselos constantemente para que puedan dirigir sus esfuerzos organizativos, porque esa es parte de la situación, nuestra fuerza de eso. Entonces pongámonos en el plan de opositores. Cuando levantaban la situación operativa dentro del sandinismo, pues era dentro de ese... Están ahí. Potencialmente tenemos un 33% que es más factible de que vaya a colaborar en el trabajo contra la dictadura que el 33% que esté en Miami, porque la mayoría son del somocismo. Entonces el 33% está en California. Y 1.700.000 nicaragüenses. El otro 33% fundamentalmente se encuentra en estados como Texas, como Nueva York, como Nueva Jersey, como Nueva Orleans. Y chiringos que hay en los otros estados de Estados Unidos. Entonces, el trabajo organizativo en el exilio debe ser dirigido a esos sectores. Nueva Orleans, Nueva Jersey, Nueva York, Texas. Y los 33%, no estoy diciendo que se abandone Miami, pues está en la Florida, donde la mayor concentración de los nicaragüenses de ese exilio es el exilio de los 80, que no va a hacer nada. Entonces, prácticamente el exilio más puro, con mayor concentración, está en California y es donde no se trabaja. El exilio en Costa Rica es un exilio en peligro constante. Son bandas de criminales que semanalmente asesinan a nicaragüenses y lo hacen pasar como delitos comunes. Y el otro sector un poco más bajo que Costa Rica, que está en España. La mayor parte de la oposición que está en España pertenece a UNAMOS, antes MRS. Entonces, esa es la situación, esas son las fuerzas con que se cuentan. Pues los famosos dirigentes mediáticos no hacen nada para organizar a esta gente. Y aparecen una vez por allá a hablar pajas. Inclusive, a nosotros, los 222, varios de esos dirigentes nos estuvieron huchando, como dicen, para que fuéramos aprendiendo los estilos de vida de Estados Unidos para poder hacer nuestras vidas en Estados Unidos. Entonces dirigentes políticos de la oposición, entonces le pregunto, ¿y estos pendejos están para quitarles el dolor de cabeza y que dediquemos ya nuestro tiempo a morirnos aquí en Estados Unidos? Inclusive, varios de ellos le decían a los nicaragüenses que están en Nicaragua que no se arriesgaran, pero hipócritamente después aparecían diciendo que el cambio tendría que surgir de adentro en Nicaragua. Y no jodan, si ustedes están apagando a la gente
diciéndole que no se movilicen, pero tampoco se preocupan de organizar el exilio en Estados Unidos, que nadie les va a hacer ni mierda por eso, porque la primera enmienda de Estados Unidos permite la libertad de organización, la libertad política, la libertad religiosa, la libertad movilizativa. Y sin ningún peligro, y no quieren organizar ni movilizar a nadie. Eso me decía el padre. Chino, yo respondo por la GECON, ¿y de qué sirve? Si la gran confederación opositora, el 90% de la gente no la conoce, porque la agenda mediática de estos señores que controlan la mayor parte de los medios de comunicación de disque opositores, tienen una agenda mediática solo para promover a estos mismos pendejos que no hacen nada. Y ahí es donde se vuelven, consciente o inconscientemente, en cómplices de la dictadura, porque nos mantienen divididos. Y hay en 3 grupos de organizaciones que se han creado: Monteverde, los que no están en Monteverde, y la GECOM, y cada vez van a ir saliendo organizaciones para ir atomizando y disgregando en la técnica que siempre se les he dicho, la técnica operativa de la seguridad del Estado, que se llama disgregación de grupo, que es atomizarlos y mantenernos divididos. Y desde que venimos, el cuento de los sandinistas, pretendiendo revivir el conflicto de los 80, porque no tienen otra manera de atacar al sandinismo histórico o al sandinismo disidente del MRS, que desde el 92 la gran mayoría se apartaron del frente. Entonces comienzan a tocar lo de los 80, y hoy la mayoría de los UNAMOS son jóvenes, y varios son de los 80 que no tienen las manos manchadas de sangre. Laura María era ministro de Salud. Héctor Mairena, que fue representante legal y sí, entre UNAMOS, trabajaba para el DEP y era periodista. Carlos Fernando dirigía Barricada. Por decir algunos, ¿no? Ana Margarita Vigil nunca cumplió grandes cargos y fue presidente del MRS, mucho más joven que nosotros. Suyen Barahona, presidente del UNAMOS, es una cipota a la par mía. Pero entonces quieren solo revivir los pleitos de los 80 que ya habían sido superados y que nada tienen. Entonces, y un montón de supuestas ultraderechas, ténganle cuidado y pónganle el ojo, que es un colaborador de la dictadura, el que esté reviviendo el pleito de los 80 que ya había sido superado y que nada tiene que ver con la lucha del 2018 para acá. ¡Ojo! Es infiltrado, ese sí. O cumple de manera individual misiones de trabajo de la dictadura para estar creando la división y revivir el pleito de los 80 que se acabó en 1990, que se pusieron de acuerdo las dos fuerzas para amnistiarse. Y ahí es donde hay que tener ojo con eso. Entonces ya pasaron las elecciones. Nada teníamos que ver nosotros en esas elecciones porque ni residentes somos, mucho menos ciudadanos para votar. Ya dejémonos de pendejadas y comencemos a organizar el exilio. 33% del exilio, un exilio más puro, está en California. Porque la mayoría del 33% que está en la Florida es el viejo exilio somocista. Y el otro 33% que está disgregado en ciudades como Nueva York, como Nueva Jersey, como Nueva Orleans, como Houston, Texas. Y chingastes que hay en otros estados. Entonces, ahí está. Esas son nuestras fuerzas. Nadie se preocupa por organizarlas. ¿Por qué? O son agentes de la dictadura, o no sabe a qué puta se metieron estos dirigentes. Pero también los medios de comunicación no permiten
un nuevo liderazgo y quiere estar promoviendo a los mismos pendejos que no hacen nada. Yo quiero hacer un llamado como ex militante del Frente Sandinista, como alguien que salió de ese monstruo, a que nos organicemos nosotros. Todos los que disentimos del danielismo y que hoy hemos encontrado la nueva revolución que es la democracia, reunámonos y organicémonos, que nosotros estamos con más convicción que cualquier pendejo que se dice de derecha. Y comencemos a dar vestigios de unidad, de organización y de movilización. Hago un llamado a todos los ex-sandinistas o a todas las sandinistas no danielistas que estamos o que están, porque yo renuncié al sandinismo, en el exterior, para que nos organicemos y le demostremos a estos pendejos. Tienen que convencerse. Miren este otro dato. Para las elecciones del 2021, el padrón electoral era de 4.300.000 habitantes, 300.000 votantes. No sé de dónde hijo de puta sacaron ese padrón, porque todavía no éramos 7 millones. Y para el 2021, la población menor de 16 años que no estaba en edad de votar era el 45%. Sin ser 7 millones, pónganle 6 en ese tiempo. Pónganle los 7, pues, que han venido diciendo. Eso indica que la población mayor de 16 años que puede votar eran únicamente 3.850.000. Porque 3.150.000 es el 45% de personas que no estaban en edad de votar, es decir, de 0 a 15 años. Para las elecciones del 2021, de la noche a la mañana, lo bajaron el padrón a 3.700.000 para aumentar los porcentajes. Es decir, que un padrón electoral de 4.300.000 lo aumentaron para ganar la presidencia, el fraude. Pero para las municipales, donde hay poca participación, lo bajaron a 3.600.000 o 700.000 el padrón electoral. Ahora que ha salido más de 1 millón de personas, después del 2018, estamos hablando que hay 6 millones de nicaragüenses allá. Y se mantiene que entre el 40 y 45% es personas que no están en edad de votar, es decir, de 0 a 15 años. Pongámoslo en los que están nicaragüenses, que aunque se dice 45, pongámosle 40% para ser prudente. 6 por 4, 24. 2.400.000 personas que no están en edad de votar. Eso dejaría en 3.600.000 personas. Las personas en edad de votar en Nicaragua. El techo máximo que yo he dicho que es más del 10%, que alcanza favorable Daniel Ortega, es el 12%. Eso implicaría 12 personas por cada 100. Por lo tanto, 12 por 3, ¿cuánto es? 36. 12 por 6, 72. 360.000 más 72.000 nos da 432.000 personas. Ese es el apoyo que tiene Daniel Ortega en Nicaragua. 432.000 personas poniéndole la bota en el cuello a 6 millones de nicaragüenses. Esa es la realidad. Pues, nuestros dirigentes opositores ni siquiera con esas cifras juegan. Entonces yo hago un llamado a que nos organicemos nosotros. Es tiempo de que busquemos nuestros líderes, porque estos no hacen ni mierda. Solo se aparecen cuando hay que ir al periódico, a la televisión,
una vez al año en los derechos humanos, una vez al año en la ONU, una vez al año en la reunión de la OEA, y de ahí no pasan. Y no han organizado ni mierda. No, ni perdón ni olvido. No a la negociación, pendejos. ¿Y qué van a hacer? Nadie quiere guerra, si hay que negociar. Pero negociar la salida del dictador, que 400 y pico de personas, 1000 y pico de personas son los que lo apoyan. ¿Y cómo? Como un interlocutor creíble el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de la Unión Europea, porque Lula y México no... Pura bulla. Ya miraron los Maduros, se quedó, y yo se los dije desde un inicio, que la Corina, ahí está en Venezuela, nadie le echa presa, chivirico el visco. Parece pato, colea como pato, camina como pato y escucha pato y escupe como pato, que es un pato, fijo agente, la María Corina. Está en Venezuela, nadie le echa presa. Puro cuento. Embarcaron al otro viejito y ahí está. Esos son los trabajos de inteligencia. Entonces aquí, con representaciones de los gobiernos de la Unión Europea, con representación del gobierno de Estados Unidos como interlocutor, se puede negociar la salida del dictador. Ojalá que el presidente Trump traiga una política real y ya no coquetee con Putin como lo hizo en su presidencia anterior y coquetee con Corea del Norte. Sería el primero que públicamente me podría unir al apoyo de los republicanos si el presidente Trump hace esto. Pero el problema no está en los presidentes de Estados Unidos, en los gobiernos. Está entre los nicaragüenses y estos pendejos que han mediatizado y que cada día hacen que se atomice más la lucha y que nos digreguen. Y ya nadie, ni ellos mismos, están hablando de la lucha en Nicaragua. Y la dictadura, con medio de 500,000 de personas que lo apoyan, se consolida más como con 20,000 militares y con 20,000 policías. Y como con unos 3,000 paramilitares, o menos. Son más que pendejos. No hay liderazgo. Pero yo quiero hacerle un llamado al sector mediático, al sector periodístico, a los medios de comunicación, cierto que no todos, a que ya dejen esa hijueputa agenda mediática y le den participación a nuevos líderes, porque si no se propagandiza la lucha. Ustedes han oído llamando a organizar a un medio de comunicación de la supuesta oposición. Ustedes han oído hacer educación política democrática a los medios políticos de la oposición. Ay, no, ahí quieren sacar otra vez a la Cheney. Se dedican a hacerle ellos mismos, supuestamente en contra, más propaganda a los eventos de la cochonada de Mallorca, del Rosendo, de Juan Caldera, porque aunque propaganda mala o propaganda buena es propaganda, si se le pusieran la ley del hielo, si se fuese indiferente desde los medios de comunicación de todos esos espectáculos erotes que hace la dictadura con mariconería y todo eso, porque ya no tienen boxeadores. Nadie pensar en el exterior en esa estupidez. Solo los medios de comunicación de la dictadura le meten el terror a la gente de que si está viendo las redes o las noticias del exterior puede caer presa. Entonces, ¿a qué tiene una posición más efectiva y más eficiente los medios de propaganda de la dictadura que los medios de propaganda de la oposición y que están en el exterior donde no hay peligro? Entonces hay que comenzar a organizar y hay que decir las cosas como son. No hay líderes en la oposición, hay una cefalía y es necesario crear nuevos líderes. Y los que venimos del monstruo, organicémonos. Yo no pertenezco a UNAMOS ni prometo reunirme con UNAMOS, pero hagamos contacto con ellos
que tienen mejor organización, organicémonos nosotros de manera independiente. Yo le tengo miedo a la Unión de Militares Patrióticos. Hay mucho pendejo ahí que anda creyendo todavía en pajaritos en sapos con alas, en iguanas que vuelan y todavía quieren sentirse héroes, y muchos de ellos todavía trabajan para la dictadura. Pero vemos miles de militares en Estados Unidos, vemos miles de exmilitantes del sandinismo. Busquemos cómo organizarnos nosotros. Se tienen que dar cuenta que para la unidad tienen que tomar al disidente del sandinismo, porque somos más del 40% de la oposición, quieran o no. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Unidad, unidad, unidad. Vamos todos los exmilitares, vamos todos los que salimos del monstruo, todos los disidentes, organicémonos en Estados Unidos y creemos una fuerza que permita no solo ser incidente, sino promover la unidad, y no una fuerza excluyente que le hace el juego a la dictadura con el cuento de querer revivir la guerra y la lucha de los 80. Viva Nicaragua pronto libre. Viva el pueblo nicaragüense. Viva la bandera azul y blanco. Viva la unidad del pueblo nicaragüense. Patria libre para vivir. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.